Hace unos meses entrevistamos en 2 oportunidades a compañeros de Telam, justamente en el medio del conflicto, cuando fueron despedidos de esa manera brutal por las nuevas autoridades, y nos planteaban un panorama complejo, un panorama desolador. Sin embargo, hace pocas horas nos llega un comunicado, nos llega una información respecto de una decisión de parte de la justicia de exigir y de plantear al directorio de Telam la reincorporación de los despedidos, y al cabo de más de 100 días que los compañeros sostuvieron una medida de fuerza, se plantearon suspenderla, más allá de quedar en asamblea permanente para ver cómo evolucionaba esto, pero todo en principio suena como una noticia alentadora. En tal sentido, nos hemos comunicado con uno de los delegados de Telam. Adrián, buenas tardes, ¿nos estás escuchando? José Rey te habla. ¿Cómo te va, José? Buenas tardes. Soy Ariel. Ariel, perdóname. Hoy cuando cruzamos me lo dijiste bien. Y ahora te perdonamos. Ahora lo hacemos y ahora te lo digo mal. Te pido disculpas, Ariel. Contanos un poquito. Sabemos que hubo 200 y tantos, vos me dirás con más precisión, trabajadores despedidos de Telam, y ahora aparece esta medida de la justicia laboral exigiéndole al directorio de Telam la reincorporación de los trabajadores. ¿Por qué no nos haces un breve relato al respecto? Bueno, lo resumiste bastante bien en tu introducción. Desde el 26 de junio, que se dieron los 354 despidos, nosotros iniciamos un paro y una permanencia pacífica, muchísima actividad. La verdad que fue un paro, nosotros lo hicimos proactivo por la cantidad de mesas de debate, de encuentros, de movilizaciones en las que participamos, actividades de intervención, participación en marchas y movilizaciones de otros sectores. Tuvimos muchas visitas de colectivos, de organizaciones sociales, sindicales, y paralelamente, obviamente, abrimos lo que llamamos la vía judicial. La vía judicial, que hubo en estas últimas semanas algunos resultados. En principio, por vías de cautelares promovidas por 2 sindicatos que tienen actuación en Telam. Hay un sindicato que es el CITRAPREN, de actuación interna, y otro que es el CIPREVA, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que actúa por rama. Bueno, por acciones judiciales de los 2 sindicatos ya hay alrededor de 250 reincorporaciones. Bien. La empresa está aceptando esos fallos. Estos compañeros fueron reincorporados, al menos provisoriamente, porque espera el fallo de segunda instancia. Pero por supuesto para nosotros es un enorme fallo a favor. Estamos muy contentos y a partir de eso levantamos la permanencia y solo suspendimos el paro. Decimos que lo suspendimos porque lo reservamos como herramienta para, llegado el caso, volver a utilizarlo. Claro que esto no significa el fin del conflicto. De acá más viene una etapa de recomposición de la redacción, de rearmado. No está del todo operativa la empresa, aunque de a poco se va restableciendo. El servicio ya está en el aire. Bueno, los próximos pasos son sentarse con la empresa a resolver el resto de la operatividad y finalmente, si la empresa insiste con su plan de achicarla, que podamos tener una discusión seria y sana sobre qué plan futuro tenemos para la gente. Ariel, vos sos uno de los delegados y de parte del CIPREVA, y una de las cosas que nos sorprendía a nosotros, como un pequeño espacio de comunicación alternativa, que nos sorprendía gratamente, era la enorme solidaridad que se había despertado en la sociedad, y al calor de la consigna en Telam no sobra nadie. Realmente hubo una cantidad enorme de expresiones, no solamente de gente conocida y en ámbitos públicos, sino sobre todo en el seno de la ciudadanía, en la población. Había ese enojo con esa forma brutal de tratar a los laburantes que había tenido el directorio de Telam al calor de las políticas del actual gobierno. ¿Cómo recibieron ustedes esa solidaridad popular? Mira, al principio como muy sorprendidos, porque como vos decís, esto excedió las solidaridades, entre comillas, lógicas que uno puede pensar. No se trataba únicamente de que vinieran sindicatos o organizaciones sociales. Esto se hizo muy extensivo. Tuvimos visitas de colectivos que se habían visto reflejados en algunas notas de la agencia y entonces querían venir a acompañarnos.
no sé, desde organizaciones de personas con discapacidad hasta el colectivo Historias Desobedientes, que son los hijos de genocidas de la dictadura, que llamaban para decir, queremos pasar por ahí a expresarle nuestra solidaridad. La verdad que eso fue enorme, inclusive mucha solidaridad internacional. Hubo una campaña de la Federación Internacional de Periodistas para enviar cartas a todas las embajadas argentinas. La verdad que eso fue muy fuerte. Creemos que hay como dos razones que nosotros nos damos a entender el fenómeno. Por un lado, que el conflicto terminó convirtiéndose como en referencia para muchos sectores, ¿no? Esta idea de arrancan por Telam, si pasa esta van a pasar las demás. Eso hizo que tuviéramos la mira de muchos sectores encima. Y la otra cuestión, esto suena un poco pedante, pero me parece que nos dimos nosotros una campaña y una actividad con alguna inteligencia para saber hacernos abrazar por sectores muy variados, por un abanico amplio. Eso nos salió bien, igual que nuestra política de comunicación del conflicto. ¿Qué tal, Ariel? Te habla Oscar Muñoz, un colega, y como tal, permitime ser el abogado del diablo, por lo menos por un ratito. Te voy a hacer una pregunta maldita. A ver, una de las acusaciones que se suele hacer a Telam es que tiene una sobrepoblación de periodistas. Como ustedes han dicho, en Telam no sobra nadie, pero me gustaría que lo expliques, en qué decanta esto y qué significa en términos periodísticos. Mirá, lo que pasa es que cuando el oficialismo, cuando el gobierno da los números, dice, en tal año había tal cantidad de personal, en tal año hay tal otra. No explica qué pasó en el medio. Yo suelo dar una comparación un poco boba, pero para que se entienda. Si vos tenés una carnicería, probablemente tengas, no sé, 2 o 3 empleados. Si lo amplías a verdulería y almacén, y seguramente vas a triplicar el número de empleados. El Telam del 2003 no existe más, como no existe más la agencia de noticias del 2003, ninguna, ni Telam ni ninguna de orden internacional. Porque en el medio ocurrió la explosión tecnológica y se diversificaron los servicios. Telam incorporó en los últimos 10, 12 años un sector de audiovisuales, un sector de infografía, una radio, una página web, un sector de redes. Hay un montón de servicios que antes no tenía, y por supuesto que eso implica que se multiplique la cantidad de personal. Una nota de audiovisuales, hablemos una nota básica, ir a cubrir una conferencia de prensa de un funcionario implica un chofer, un camarógrafo, un productor y más el cronista. Y a la vuelta de ese equipo hay un editor que hace el corte, hay un jefe que lo supervisa. Claro que eso implica multiplicar la cantidad de gente. Nosotros dijimos que estábamos dispuestos a discutir la tarea de cada uno, por lo menos de esa Telam que teníamos. Ahora, si el gobierno tiene el proyecto de otra agencia más pequeña, que es lo que tenemos a la situación que quiere, así como quiso achicar la TV Pública y Radio Nacional, bueno, que explique qué modelo de agencia quiere y lo discutimos. Pero la agencia queja que teníamos antes de los despidos funciona solo con este número de personal. Sí, yo soy testigo del crecimiento profesional de Telam del 2003 a esta parte, así que coincido con tu visión y con tu interpretación, pero es necesario también explicar estas cosas a quienes están fuera del ámbito periodístico, porque es muy usual que se cargue las tintas justamente con la acumulación de nombramientos en el último gobierno, con la gente que se arrastra, con los amigos de tal, y no siempre queda claro, porque no siempre se lo intenta aclarar este tipo de circunstancias. No, es entendible, es entendible, digo. También porque si alguien me dice, bueno, ya el debate sobre los medios públicos, bueno, fabuloso, estamos dispuestos a verlo, que nos llamen para dar el debate sobre los medios públicos. Puede ser legítimo que alguien crea que, supongamos, ¿no? Digo, que existiendo Radio Nacional, Telam no tiene por qué tener una radio. Puede ser legítimo, pero demos esa discusión. Claro. Ariel, cuando ocurrió lo de la primera etapa, que fue la etapa de los despidos, de los telegramas que se recibían, incluso habíamos hablado con uno de los compañeros que lo más tétrico había sido que se habían enterado a través de un mail interno de una lista de los que quedaban, de los que seguían, con lo cual eso generaba una situación realmente, una situación de mierda entre los compañeros y demás. Y en esos mismos días lo veíamos pavonearse por los medios de comunicación, dando explicaciones realmente inauditas tanto a Lombardi y en menor medida a Pousá, quizá por algún tipo de pánico escénico. Lo cierto es que ocurría esta medida de parte de la justicia. Ustedes como sindicato, o como en este caso comisión gremial interna, ¿pudieron o tuvieron algún tipo de comunicación
con los responsables de Telam por un lado y con Lombardi o alguien de la Secretaría de Lombardi por el otro, o simplemente de momento están actuando de acuerdo a la decisión de la justicia? No, nosotros de las cautelares para acá, ningún contacto. La única reunión que tuvimos fue con 2 gerentes de menor rango dentro de Telam, para una reunión en la que nos comunicaron que la semana pasada, que iban a cerrar la agencia toda la semana para hacer un reglamento patrimonial. Por supuesto que nosotros lo rechazamos, o sea, licenciaban al personal. Después de 3 meses y medio de paro, la asamblea levanta el paro y la empresa decide licenciar al personal. Una decisión absolutamente insólita. Y además, como para desconfiar, obviamente. Sí, claro. El reglamento patrimonial de Telam se hizo toda la historia con el personal adentro. Vienen 2, 3 compañeros que anotan número de computadora, número de silla, número de televisor. Así que era una decisión muy rara. Fue el único contacto que tuvimos con la empresa. De ahí en más, nada. Con Lombardi jamás, desde el inicio del conflicto, nunca un cara a cara con él. En general con algunos otros funcionarios del gobierno o enviados del gobierno. Pero la vía del diálogo no existe, está virtualmente muerta. La comunicación a los reincorporados fue avisándoles que podían pasar a firmar su reincorporación y después les habilitaron de nuevo el ingreso con el sistema biométrico. No más que eso. Ariel, por último, pues sabemos que tenés un compromiso y te agradecemos que hayas podido comunicarte con nosotros. Sabemos que ustedes siguen con una medida, digamos, en resguardo de los intereses de los trabajadores, que es un estado de asamblea permanente, pero bien decías vos durante tu alocución que durante todo este tiempo de conflicto llenaron a Telam de actividades y de todo tipo de acciones. ¿Cómo sigue en los próximos días, más allá de, por supuesto, el acatamiento de la medida judicial, del reincorporarse formalmente al laburo en cada una de las distintas, digamos, estructuras de la empresa? ¿Cómo siguen ustedes como trabajadores organizados en defensa de sus puestos de trabajo? Mira, nosotros hacemos prácticamente una asamblea cada 10, cada 15 días, así que el ámbito siempre de definiciones pasa por ahí. Paralelamente a la vuelta al trabajo, nosotros vamos a mantener nuestra tarea legislativa. Hay un par de proyectos interesantes que logramos poner en discusión en el Congreso y esa tarea la vamos a mantener, igual que el abanico de relaciones que establecimos con muchos otros sindicatos. Después, por lo demás, hay una idea de algunos compañeros de mantener nuestra planta baja, donde hicimos muchísimas las actividades y logramos abrir una vía de diálogo sana con los sectores de la agencia. Bueno, pedirles que nos sigan permitiendo organizar ahí eventos, encuentros y debates, porque nos damos cuenta que es un espacio muy útil y que corresponde también al medio público ser base de algunas discusiones sobre políticas públicas. Si pudiéramos dar con todo esto, bueno, estaríamos hablando ya de un vínculo mucho más maduro entre las representaciones gremiales y las autoridades. Ojalá que podamos, ojalá que salga. Ariel, te agradecemos la comunicación y este humilde micrófono que tenemos aquí en Quiero Retruco lo ponemos a disposición de los laburantes de Telam para que nos tiren toda la información y para que nos planteen todo lo que entiendan necesario difundir. Para eso estamos. Gracias a ustedes por el espacio y hasta cualquier momento.